Hay muchas funciones que se definen por expresiones analíticas diferentes según la parte del dominio que se esté considerando. A estas se les llaman funciones definidas a trozos. Es importante recalcar que se tratan de funciones aunque estén formadas por dos o más trozos de funciones. Veamos algunos ejemplos para entender cómo se construyen y cómo vamos a poder estudiarlas. En primer lugar, en este ejemplo, veamos cómo se leen este tipo de funciones. En este caso, f de x vale x cuadrado si x es menor o igual que 1 y menos x más 2 si x es mayor que 1. Eso quiere decir que para los valores menores o iguales que 1, la función se define como x cuadrado y para los valores mayores que 1, la función se define como menos x más 2, siendo toda ella una única función. Ahora bien, si queremos calcular el dominio, debemos fijarnos en los conjuntos de valores que puede tomar x. En este caso, por un lado, los valores más pequeños o iguales que 1 y los valores mayores que 1, recogiendo así el conjunto de todos los números reales. Y luego ver si en alguno de estos conjuntos de valores existe algún problema de dominios, pues porque haya una función racional, una radical de índice par o una función logarítmica. En este caso, para los valores más pequeños o iguales que 1, no hay ningún problema de dominio puesto que esta función polinómica siempre está definida. Y para los valores mayores que 1, al ser también un trozo de una función polinómica, tampoco hay problema. Así, garantizando que aquí están todos los números reales y que no hay otro problema de dominio en la definición de ambos trozos, podemos garantizar que el dominio de la función es el conjunto de los números reales. Así, si quiero calcular la imagen de algún valor de x, basta sustituir en el trozo correspondiente. Por ejemplo, si quiero calcular cuál es la imagen del 0, como 0 es un valor más pequeño o igual que 1, sustituiríamos en el x cuadrado. Por lo tanto, 0 al cuadrado vale 0. O por ejemplo, si quiero calcular la imagen de menos 2 al ser un número más pequeño o igual que 1, sustituiríamos en el x cuadrado y quedaría menos 2 al cuadrado, siendo la imagen del menos 2 el valor 4. ¿Y si nos preguntamos por la imagen del 1? El 1 sigue siendo un número más pequeño o igual que 1. Por lo tanto, sustituiríamos en este trozo de la función quedándonos como imagen 1. Si en cambio lo que quiero calcular es la imagen del 2 o la imagen del 4, como son valores mayores que 1, sustituiríamos en menos x más 2, calculando y obteniendo de esa forma las imágenes de ambos puntos. Si lo que queremos es representar la función de nuestro ejemplo, lo primero que tendremos que tener en cuenta es en los trozos en los que está dividida f de x. Si recordamos bien, nuestra función estaba dividida en dos trozos. Por un lado, para los valores de x menores o iguales que 1 y por otro lado, para los valores de x mayores que 1. De esa forma, en esta región del plano, para los valores más pequeños o iguales que 1, representaremos la función y igual a x cuadrado. Y para los valores mayores que 1, vamos a representar la función y igual a menos x más 2. De tal forma que nosotros estudiaremos la gráfica de esta función por separado. En primer lugar, como hemos dicho, para los valores de x más pequeños o iguales que 1, consideramos la gráfica de y igual a x cuadrado, que como bien sabéis es ese trozo de curva. Si ahora consideramos qué pasa a la derecha de los valores del 1 en la x, vamos a representar esa función lineal. De manera que lo que nos queda es esta recta. En las funciones definidas a trozos es muy importante ver qué pasa precisamente en los puntos donde la función está partida, es decir, donde a la izquierda y a la derecha se definen de forma diferente. Bien, ¿qué tendríamos que hacer en ese caso? Si nosotros empezamos representando este trozo de curva, recordar que este y igual a x cuadrado estaba definido para los valores menores o iguales que 1. Es decir, este sería un punto de nuestra función f de x. Sin embargo, si nosotros empezásemos representando la función y igual a menos x más 2, empezaríamos justo después del 1,
Es decir, el 1 no estaría incluido. En este caso, el punto sería un punto abierto. ¿Qué pasa en esta circunstancia? Que cuando yo represente luego la función parabólica e incluya este punto, el punto queda cerrado. De manera que nuestra función al final resulta ser esta de aquí. Es importante tener en cuenta que el resultado debe ser la gráfica de una función. Es decir, es importante respetar los trozos donde representamos cada una de nuestras funciones. Así, por ejemplo, si representásemos nuestra parábola completa, resultaría una gráfica que no sería correspondiente a una función, puesto que tendríamos valores de x con dos imágenes. O igual si representamos y igual a menos x más 2 toda la recta completa. Efectivamente tendríamos valores de x con dos imágenes. Y no sería la gráfica de una función. Si observamos este ejemplo, muy parecido al anterior, en lo primero que tendríamos que fijarnos es en el dominio. Si bien veis, aquí los valores que toma la x están, por un lado, los más pequeños o iguales que 0 y por otro lado, los valores mayores que 1, dándonos cuenta que entre 0 abierto y el 1 cerrado no serían valores del dominio. De esa forma vemos que el dominio sería, por un lado, desde menos infinito hasta 0 cerrado y por otro lado, los valores mayores que 1, no habiendo problemas de dominio en la definición de esos trozos de función. La gráfica sería exactamente igual, salvo que la parábola terminaría en 0, con un punto cerrado puesto que el 0 está incluido. Y la recta empezaría a partir del 1 con un punto abierto puesto que el 1 no estaría incluido. Por último, veamos la siguiente función, definida por tres trozos de funciones. Si nos fijamos, aunque a priori x puede tomar cualquier valor real, debemos quitar el 0 del dominio, puesto que no existe f de 0. 0 no tiene imagen para f. ¿Por qué? Porque 7 y menos x más 2 son funciones que siempre están definidas, en particular para los valores más pequeños o iguales que menos 1 y para los valores mayores que 1 respectivamente. Pero la función 1 partido x no está definida en 0, puesto que es una función racional, y precisamente el 0 es un valor que está en este conjunto. Por lo tanto, si yo quisiese tomar el valor 0 en la función f, me vendría a este trozo y nos daríamos cuenta que es imposible. Así, el dominio, repito, sería el conjunto de los números reales menos el 0. Si lo que queremos es representar la función de nuestro ejemplo, lo primero que tendremos en cuenta son los trozos en los que está dividida la función f de x. Así, recordad que para los valores más pequeños o iguales que menos 1, tendríamos un trozo de función. Otro para los valores comprendidos entre menos 1 y 1, incluido el 1. Y un tercer trozo para los valores mayores que 1. De esa forma, sabemos que para los valores de x menores o iguales que menos 1, representaremos la función constante 7, y igual a 7. Para los valores comprendidos entre menos 1 y 1, representaremos la función y igual a 1 partido por x, y para los valores mayores que 1, representaremos la función menos x más 2. Así, la función empezaría a tener la siguiente forma. Para los valores menores que menos 1, sería la función constantemente 7. Como era para los valores menores o iguales que menos 1, este punto estaría cerrado. Para el trozo entre menos 1 y 1, recordad esta función, que era una función que íbamos a utilizar con frecuencia, su representación gráfica es de la siguiente forma. De manera que sería este trozo de curva y este trozo de curva. ¿Qué pasa justo en el 1? Pues precisamente, como empieza en menos 1 y no es un valor de la función, este punto iría abierto. Tened presente que si este punto fuese cerrado, tendríamos que el valor x igual a menos 1 tendría dos imágenes. Y eso no puede pasar en las funciones. Sin embargo, este trozo de curva sí terminaba para x igual a 1. Ese punto sería cerrado.
Por último, en el trozo para los valores mayores que 1 representábamos esa función lineal, quedando de esta forma que la función f de x tiene esta gráfica. Observar que, como habíamos visto en la expresión analítica de f de x, el dominio de esta función sería el conjunto de los números reales salvo el 0. Bien, esto es todo en cuanto a las funciones definidas a trozos. Espero que os haya quedado claro y si tenéis alguna duda, ya sabéis, preguntad en el foro. Gracias.